Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Quiero ir al libro de Génesis, capítulo 13, y versículos 12 y 13. Dice la Biblia: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, su sobrino, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta porción nos habla acerca de Lot y de una decisión apresurada, precipitada que él tomó, porque surgió un conflicto entre él y su tío. El ganado de ellos dos era bastante, Dios los había prosperado y ya no había suficiente tierra, así que toman una decisión después de un tiempo de separarse el uno del otro. Y particularmente dice que Lot tomó la iniciativa, fue el primero en decidir dónde establecerse. Y mucha atención, porque no de balde dice que él fue colocando su nueva instalación, sus nuevas tiendas cerca de Sodoma y de Gomorra, unas ciudades que cometían hechos vergonzosos delante del Señor, que hacían barbaridades, que cometían cosas de alta inmoralidad. Y esto fue algo que por supuesto no agradó al Señor. Y mucho cuidado, porque el entorno que nos rodea, aquellas personas a las que les permitimos tener influencia sobre nuestras vidas, pueden hacer que nuestro corazón tome una dirección diferente a la que Dios espera. Personas a las que yo les doy la llave de mi corazón, le doy acceso a mi corazón, le permito que ejerzan un tipo de influencia sobre mí. Por eso, mucho cuidado con la contaminación, porque eso es lo que yo veo en la vida de Lot, que él fue colocando sus habitaciones, sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra, y que estas ciudades finalmente terminaron contaminándolo. Ahora sigo con la historia en el capítulo siguiente, Génesis 14, versículos del 12 al 13, un capítulo después. Dice que algo pasó en la vida de Lot. Tomaron a Lot, está hablando de unos pueblos alrededor de la ciudad, quien moraba en Sodoma. Además tomaron sus posesiones y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le avisaron a Abraham, su tío, el hebreo, que en ese tiempo estaba en el valle de Mamre. Y en el versículo 14 dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos de su casa, tomó 318 hombres y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, con sus siervos los atacó. Y versículo 16 dice: recobró todos los bienes que le habían robado a Lot. También recobró a Lot su pariente, y a las mujeres y a la demás gente. ¿Qué noto yo aquí? Que Dios usa a Abraham, el tío de Lot, para ir al rescate de su sobrino. Él tomó una mala decisión, él pecó, él se contaminó, pero luego vino Abraham con el propósito de rescatar, de liberar, de ser usado por Dios. Sin embargo, y esto es lo que le da título a mi mensaje en esta mañana, después de ser liberado, ¿qué se esperaba que Lot hiciera? Y por eso he llamado el tema de esta mañana: cuidando mi libertad en Cristo. Porque muchos hemos sido rescatados del pecado, rescatados del diablo, rescatados del mundo. Un pecado y un mundo que ejercieron influencia sobre nosotros por nuestras malas decisiones, por contaminarnos, por rodearnos mal. Pero una vez hemos sido rescatados, Dios espera que nosotros cuidemos esa libertad. Lamentablemente, Lot no lo hizo así. A pesar de ser liberado, a pesar de ser rescatado, Lot continuó viviendo en Sodoma. Y digo esto porque esta mañana tuvimos la sesión de liberación para las personas del Congreso,
Y me pareció importante poder dar algunas pautas bíblicas para mantener la libertad que el Señor nos ha entregado en Cristo. ¿Qué encuentro más adelante y la razón por la cual Lot no cuidó su libertad? Génesis 18, 20 y 21 dice lo siguiente. Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, un clamor de juicio, un clamor de destrucción. Había tanto pecado en Sodoma y Gomorra, el pecado se había agravado en extremo. Así que el Señor dijo: descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y entonces así lo sabré. Entonces el Señor le muestra a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, y es tremendo porque Abraham comienza una intercesión y le dice: Señor, si allí hay 50 justos, ¿destruirá la ciudad? Y el Señor dijo: si hay 50 justos, no la destruyo. Luego 30 justos, 20 justos, 10 justos. Y sin embargo fue tal el pecado de Sodoma y Gomorra que el juicio que Dios había determinado para esas ciudades fue inminente. ¿Y quién estaba allí en Sodoma y Gomorra? Lot, uno que había sido liberado pero que no cuidó su libertad. Alguien que fue libertado poderosamente por Dios, quien usó a Abraham para rescatar todo lo que los enemigos le habían robado, pero que después de un tiempo yo lo veo establecido, ya no cerca de Sodoma y Gomorra, sino establecido en Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 29 dice la Biblia así: cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Ahora vemos de nuevo al Señor rescatando a Lot del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Pero es increíble porque fue tan contaminado Lot que incluso cuando unos hombres de Sodoma y Gomorra vinieron a la puerta a golpear para que él les entregara sexualmente a los ángeles a quien Dios les había enviado para rescatar a Lot de su familia, él les ofreció sus hijas. Mire cómo estaba de contaminado este hombre. Mire cómo la presión de la gente que lo rodeaba terminó permeando sus pensamientos, y él expuso a sus hijas, unas hijas que él había criado, unas hijas vírgenes, las ofreció para que estos hombres de Sodoma hicieran prácticas de inmoralidad sexual con ellas. Un papá ofreciendo a sus propias hijas. Eso muestra la perversión y el grado de maldad que estaba llegando al corazón de Lot. Este pasaje es una aplicación de los principios espirituales que Jesús señaló en relación a la necesidad de mantener nuestra libertad. Mateo 12, versículos 43 al 45. Dice la Biblia: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, ¿qué dice ese espíritu? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y ese es el punto que quiero destacar en esta mañana. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué debo hacer para que mi postrer estado no sea peor que el primero? A Lot le faltó venir a esta enseñanza. A Lot le faltó tener en cuenta que una vez fue liberado, tenía que mantener su libertad, porque no se trata de andar de liberación en liberación. Cuando una persona no tiene responsabilidad espiritual en su relación con Dios, la liberación que se le ministra, en vez de traerle un beneficio, le puede traer un perjuicio. ¿Por qué? Porque 7 espíritus peores intentarán regresar de nuevo para gobernar sobre él. Es mi responsabilidad cuidar
el milagro del Señor. ¿Por qué? Porque si no, el postrer estado será peor que el primero. Y es tremendo ver personas que fueron liberadas, pero vuelven a la práctica de su pecado, porque vemos que su estado es peor que el anterior. Porque los cuerpos de los seres humanos son morada favorita de los demonios, de los espíritus. Y aunque ellos son expulsados de los cuerpos, buscan de nuevo retornar a su casa. Ahora, es interesante porque ella habla de una casa vacía. Y uno diría, pues bueno, la asearon y quedó limpia. Pero esas descripciones no hablan tanto de una casa limpia, sino más bien de una casa deshabitada, de una casa vacía, de una casa disponible, es decir, de una casa hueca. Y ese es el punto. Si fuimos liberados, no podemos dejar una casa hueca. No podemos dejar nuestra casa a expensas de que el enemigo vuelva con 7 espíritus peores. Debemos invitar al Señor para que Él ahora tome señorío de todos los terrenos de nuestra vida que ayer estaban controlados por Satanás. Si usted fue liberado del área sexual, usted tiene que entronar a Jesús como el Señor de esa área en su vida. Porque si no, el enemigo solo será cuestión de tiempo para que retorne con más fuerza, con más vehemencia. Por eso es muy importante enseñar a la iglesia a cuidar su libertad en Cristo. Y por eso quiero referirme a algunos puntos que me van a ayudar a cuidar mi liberación. Y el primero de ellos está basado en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 16. ¿Qué dice esta porción de la Biblia? Habla acerca de milagros extraordinarios que Dios estaba haciendo a través de Pablo en ese entonces. Y de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, el cuerpo de Pablo, eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, interesante, ambulantes, están aquí y allá, no tienen un lugar establecido, no tienen una cobertura, invocaron el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Repitieron lo mismo de Pablo y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Esa era la oportunidad para que ellos declararan su posición en Cristo, que es mi primer punto. ¿Cómo cuidar mi libertad? Proclamando mi posición en Cristo. Si a mí un demonio en una sesión de liberación se levanta y dice: ¿y usted quién es? Yo no le voy a decir soy pastor o soy Omar Castiblanco, no, o tengo 50, no. Le voy a decir mi posición en Cristo. Soy hijo de Dios. Soy perdonado, redimido, ungido por el Señor para sanar a los quebrantados de corazón. Soy un instrumento en sus manos. Soy un martillo en sus manos para deshacer toda obra de las tinieblas. Eso espera el enemigo, que un hijo de Dios le conteste frente a esta pregunta. Pero ¿qué pasó en este caso? Ellos no sabían quiénes eran, porque intentaron imitar la liberación que Pablo hacía. Te conjuro en el nombre de Jesús, que predica Pablo. Pero ellos no conocían a Jesús de manera íntima. Dice la Biblia en este versículo 16 que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles pudo más que ellos. Eran 7 y el hombre controlado por demonios les dio unas tundas de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, sí, heridos. Y esto fue notorio a los que habitaban en Éfeso. ¡Qué oso! Entonces, hay gente que eso pasa, que en una confrontación con el enemigo se le olvida proclamar su posición
en Cristo. Porque recuerde, el enemigo va a querer recordarnos el pasado, el enemigo va a querer recordarnos de dónde el Señor nos sacó, pero nosotros tenemos que proclamar siempre nuestra posición en Cristo. Hoy finaliza para muchos su congreso de restauración espiritual, pero realmente es allá afuera donde se va a poner a prueba la libertad que el Señor nos ha entregado. Número 2, Segunda de Crónicas 20:22. Aquí encontramos al rey Josafat, quien se encuentra en medio de un combate espiritual. ¿Y cómo Dios le dio la victoria a Josafat? Vamos a leerlo. Dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los enemigos, contra Amón, Moab y los de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Segundo punto: ¿cómo mantener mi libertad en Cristo? Una vida de alabanza y adoración. Nuestras casas deben ser permanentemente casas donde se escucha alabanza y adoración. Nuestros vehículos deben ser lugares donde permanentemente se escucha alabanza y adoración, porque esto es una manera como cuidamos nuestra libertad. Usted ha sido liberado de patrones mundanos, de actos pecaminosos que el Señor perdonó sobre su vida, pero ahora es mi responsabilidad cuidar para que no me ocurra lo mismo que Lot, en que no termine en un estado peor que en relación al primero del cual él fue rescatado. Número 3, Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 2, vemos a Jesús. Y Jesús también tuvo una confrontación con el diablo, con el tentador. Y dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Cómo Jesús pudo resistir la tentación? ¿Cómo Jesús pudo hacerle frente a los dardos del tentador? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Ese es mi punto número 3. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar ser llenados permanentemente de él. Buscar con anhelo, con sed. La Biblia dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y tal vez hay personas que se les ha perdido la sed por las cosas espirituales, la sed por una comunión con el Espíritu Santo. Debe regresar, debe buscar en oración que vuelva ese anhelo a su corazón. Número 4, en Apocalipsis 12:11. El Señor, hablando de los tiempos finales, dice: ustedes, refiriéndose a la iglesia del Señor, le han vencido, refiriéndose al enemigo, por medio de la sangre del Cordero. Es un arma poderosa. Número 4, recordar que hay poder en la sangre de Jesús. ¿Sabe que últimamente yo veo controversias en relación a la sangre de Jesús? En relación a por qué usar la expresión de te cubro o nos cubrimos con la sangre de Jesús. Hay algunos cristianos creyentes que ven esto como algo antibíblico. Pero pregunto, ¿dónde están nuestros pecados? Cubiertos por la sangre de Jesús. Así que cada vez que usted coloca algo bajo la sangre de Jesús, usted está recordando la obra del Calvario, el sacrificio que Jesús hizo. Podemos cubrirnos con la sangre de Jesús porque permanentemente esa sangre nos mantiene a nosotros perdonados y libres de cualquier acusación del adversario. Así que no tema hacer esta declaración. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús. La Biblia dice que a través del poder de la sangre de Jesús nosotros le hemos vencido. Es increíble cuando hay demonios que se oponen a ser expulsados, cuando ejercen resistencia en las personas. La respuesta que ellos tienen cuando se les declara la sangre de Jesús. Ahora, que no nos pase como los ambulantes esos. La sangre de Jesús, la que me dijeron allá en la iglesia. No, la sangre de Jesús que me cubrió,
La sangre de Jesús que fue derramada por mis pecados. Tengo autoridad para hablar de esta sangre cuando yo he confesado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Número 5, ¿cómo mantener la libertad que Dios me ha entregado? Hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. En Marcos 16, 17, el Señor dijo: en mi nombre, en el nombre de Él, echaremos fuera demonios. Tengo autoridad para cuidar mi libertad en el nombre de Jesús. Número 6, en 1 Corintios 15, 31, Pablo dijo: muero cada día. ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a la necesidad de crucificar, de morir al yo diariamente. Nosotros debemos morir a diario. ¿Morir a quién? A nosotros mismos. Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay gente que no le gusta que se le hable de esto, pero es un mandato: morir a nosotros mismos. Declarar lo que Pablo declaró: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y un arma poderosa para debilitar la carne es el ayuno, porque el ayuno nos da sensibilidad espiritual. El ayuno nos permite prevenir ataques espirituales, y que para cuando ese ataque venga, nosotros nos encontremos sensiblemente espirituales y detectemos la participación del intento del enemigo, quien viene a robar, a matar y a destruir. Morir al yo a diario. Y un ejemplo de esto es la falta de perdón. Porque cuando usted no quiere perdonar a alguien, su yo quiere sentarse en el trono y quiere gobernar. Pero usted puede venir a Jesús y decirle: Señor, hoy decido morir a ese sentimiento de rabia que tengo. Decido despojarme de este resentimiento, de esta amargura que se quiere establecer en mi corazón. Así que, Señor, como eso que me hizo mi esposo me duele tanto y me da tanta rabia, yo te pido que tú en mí me ayudes a perdonarlo a él, porque por mí mismo yo no puedo. Haz tú en mí lo que a mí me queda grande. Y ese es el éxito de morir al yo, porque cuando muero al yo, permito que Jesús crezca en mí. Juan el Bautista lo dijo así: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El Señor no va a venir a ocupar algo que primero no sea vaciado a sí mismo. Número 7. Y en este me voy a quedar unos minutos. Salmo 92, versículos del 12 al 14. Dice lo siguiente: el justo, ¿cuántos justos hay aquí? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿De quién está hablando? Versículo 13: de aquellos que están plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez, ¿cuántos están viejos? Bueno, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, maduros, para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza, que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Mi punto número 7: congregarse. La Biblia habla de que no dejemos de congregarnos como algunos ya lo han tomado por costumbre. Mucho cuidado, porque una costumbre es el resultado de darle largas a un hábito. Un domingo que usted deje de venir a la iglesia ya puede convertirse en una excusa para que eso se vuelva en un hábito, y después con el tiempo ese hábito se vuelve una conducta. Por eso hay un gran porcentaje de creyentes que ya no valoran el congregarse. Y por eso, debido a que no están plantados en una congregación local, debido a que no están plantados en la casa del Señor, es que no fructifican.
que no pueden dar fruto, que no ven el fruto que el Señor tiene establecidos para ellas en diferentes áreas de su vida. Hay una gran bendición en ser parte de la iglesia. ¿Cuántos dan gracias al Señor por ser parte de la casa del Señor? No solo de la iglesia universal. No. Necesitamos adquirir un compromiso con la iglesia local. Porque algunos, por mostrarse muy espirituales, dicen: sí, yo soy de la iglesia del Señor. Y pues yo me pongo a pensar en eso y digo, es como si alguien dice: yo amo la familia, y cada noche se la pasa donde los vecinos, porque en cada casa hay una familia. Él necesita quedarse ¿dónde? En su casa. Y yo espero que Dios le dé a ustedes en su corazón esa pertenencia. Si usted es parte del corazón del Padre, esta es su casa. Y hay una bendición para los que están plantados en la casa del Señor en relación al ataque del enemigo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, los ataques del diablo no prosperarán en contra de ella. Así que métase a la sombrilla que le da protección. Un cristiano sin congregarse es un cristiano que está expuesto a los ataques del enemigo. Es una bendición el podernos congregar, y mientras el Señor lo permita, debemos hacerlo. Y digo esto porque puede que lleguen tiempos, ejemplo, la pandemia que pasamos. Fue un tiempo donde no nos fue permitido reunirnos, y muchos allí extrañaron el congregarse. ¿Y por qué cuando tenía la posibilidad de hacerlo no lo hizo? Entonces, prioricemos venir a la casa del Señor. ¿Por qué es útil? ¿Por qué hay una gran bendición en congregarnos? Porque en la iglesia oramos. Uno hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Hay un poder tremendo cuando oramos como iglesia. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a hacer guerra espiritual. Cuando Él dice: no nos dejes caer en tentación, lo que está diciendo es que podamos salir victoriosos cuando tengamos una confrontación contra el tentador. En la iglesia se estudia la Biblia. ¿Les gusta a ustedes estudiar la Biblia? Fascinante la palabra de Dios. Fascinante lo que el Señor tiene que decirnos en cada una de las enseñanzas de la Escritura. A través de la Biblia mi mente es renovada. Usted hoy ha sido liberado, pero es su responsabilidad mantenerse siendo una persona devota a las Escrituras. Una persona que tiene devoción, que lee la Biblia, que estudia la Biblia. Por eso es bien importante mantener lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra. El Señor le dijo a los discípulos: ya ustedes han sido limpiados por la palabra. Y también como iglesia podemos ejercer nuestra autoridad haciendo guerra espiritual. ¿Cuántos acá tienen autoridad en Cristo? Todos nosotros. Nosotros podemos detener al enemigo. Nosotros podemos impedir el avance del enemigo. Pero de nada sirve si usted lo sabe y no lo hace. Entonces, ¿qué es la iglesia? Un campo de entrenamiento. Estas 2 horas que estamos aquí alabando, orando, estudiando la Biblia, guerreando, son 2 horas que nos permiten mantenernos firmes a lo largo de la semana. Es como si acá estuviéramos con el entrenador del medio tiempo del partido, y se espera que en el segundo tiempo se salga a vencer. A propósito de esto, y tal vez pensando en la pérdida de la selección Colombia, que a algunos de ustedes les dio muy duro. No, es que a mí ya me ha pasado con el mundial pasado. Yo lloré en el mundial pasado, entonces no me hizo ni cosquillas. Pero entiendo a algunos que se sintieron frustrados. Pero hay un pensamiento técnico, futbolístico, que a la gente cuando mete un gol se va para atrás a defender. En el campo espiritual, en la guerra espiritual, la mejor arma de defensa, ¿cuál es? El ataque. El ataque. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Punto número 8. Debemos colocarnos a diario la armadura
del creyente. Estar sin la armadura es como estar sin calzones, es decir, desnudo, desvestido. Una persona que no se arropa bien está expuesta a enfermedades, a contagios, a virus. Pues bien, la Biblia habla de que nosotros estamos en guerra permanentemente. El Señor, hablando de nosotros, nos llama soldados de Jesucristo. ¿Y qué es un soldado? Pelear, defender, atacar. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué vamos a hacer entonces como parte de mantener nuestra libertad y que no nos pase lo de Lot, que su estado postero fue el peor que el primero? Vestirnos a diario. Pregúntale a la persona que está al lado, ¿sí se puso la armadura esta mañana? Ahora, ¿qué es la armadura? ¿Recuerdan? Primero que todo, las sandalias del Evangelio de los pies, ¿cierto? Que representan la paz. Sean benditos los pies de aquellos que proclaman la paz del Evangelio. Debemos vestirnos siempre con la paz del Señor. Otro elemento de la armadura del Señor, el cinturón de la verdad. Que no le pase a usted como me ocurrió una vez, que fui al gimnasio hace años, todavía no era ni creyente. Fui al gimnasio y por ese afán de llegar temprano al trabajo salí y no me puse correa. Y había una persona habitante de la calle que ya me tenía el ojo y ¡fum! Me bajó los pantalones y yo quedé avergonzado así. Eso hace el enemigo. Por eso es importante ceñirnos el cinturón de la verdad. Mi esposa no sabía. Sí, se perdió esa. El cinturón de la verdad habla de proclamar la verdad de la palabra. El salmista dijo: la suma de tu palabra es verdad. El enemigo permanentemente está diciendo muchas mentiras y tiene que ser confrontado por la verdad de la palabra. Otra parte de la armadura, ¿cuál es? La coraza de justicia, que protege nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo protejo mi corazón? Colocándome la coraza de justicia, protegiendo mi corazón. Ahora, cuando hablo de la coraza de justicia, significa que hemos sido declarados justos a través de la obra redentora de Cristo. Ahora, por mis propios actos, no, porque mis propios actos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero debido al sacrificio de Jesús, Él ha colocado sobre mí sus vestiduras de justicia. ¿Sabe usted que cuando el Señor lo ve a usted, lo ve a través de Cristo? Y Cristo trajo blancura sobre nuestros vestidos. Él trajo limpieza sobre nosotros. Y por eso necesitamos colocarnos la coraza de justicia. ¿Qué más hace parte de la armadura? ¿Qué me falta? A ver, el casco de la salvación. Tremendo. De la armadura ese es uno de los que, mejor dicho, permanentemente estoy vistiéndome con él en oración. ¿Por qué? Porque nuestra mente debe estar cubierta con el casco de la salvación. Porque ¿cuál es el campo de batalla del enemigo? Nuestra mente. Alguien lo dijo de esta manera: la mente es la loca de la casa. Por eso usted necesita someterla. Por eso usted necesita administrar bien sus pensamientos. Porque tal es su pensamiento, tal es él. Lo que usted termina siendo siempre es resultado de lo que usted termina pensando. Así que renueve su mente y renuévela a través de la palabra de Dios. Porque hay circunstancias que a todos nos acontecen. Por ejemplo, un día lluvioso. Alguien puede abrir su cortina, mirar el día lluvioso y decir: qué bendición. Hoy el Señor está regando los prados, las plantas, las cosechas. Va a haber gran bendición. Pero otra persona al otro lado de la ciudad puede decir: qué día tan picho, qué porquería, me toca salir más temprano, va a haber trancón, voy a llegar tarde, qué desgracia. Un mismo evento, pero pensado de dos maneras. Y la Biblia dice que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, en todo lo que es digno de
alabanza. Discipline sus pensamientos porque tenemos la mente de Cristo Jesús. ¿Qué me falta, Marielita? La espada, esa dejémosla de última. Levantemos primero el escudo de la fe. Es parte de la armadura del Señor. ¿Para qué? Para resistir los dardos del fuego del maligno. ¿Recuerdan cuando el diablo quiso zarandear a Pedro? ¿Cuál fue la oración de Jesús por él? Le dijo: Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Por eso el enemigo está obsesionado por robar nuestra fe. Él quiere colocar semillas de incredulidad, semillas de duda, porque dice la Biblia que el que duda es como una ola del mar que va arrastrada de un viento y otro. Y que el que piense tener esa actitud no piense que va a tener cosa de parte del Señor. Y ahora sí, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Ha notado que Jesús hizo guerra espiritual? Las 3 oportunidades que la Biblia relata que el enemigo lo tentó, él lo confrontó con la palabra de Dios. Le dijo siempre: escrito está. Y le declaró una porción de la Biblia. A ver si la recuerdo. Una de ellas: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca del Señor. La otra fue: no tentarás al Señor tu Dios, sino solamente a Él servirás y adorarás. Y se me olvidó la otra. Bueno, pero todos los 3 versículos, que es lo que me llama la atención, es que todos son del libro de Deuteronomio. Interesante, parece que el Señor estaba haciendo su devocional por ese tiempo en Deuteronomio y tenía fresca la palabra. Y por eso sacar la espada del Espíritu Santo es proclamar permanentemente la palabra del Señor. Muy bien, voy a mi punto número 9 de los 10 que hoy quiero compartir con ustedes. Los ángeles del Señor. Como los demonios son seres espirituales, tenemos una ayuda extra de parte del Señor y son sus ángeles. Dice el Salmo 91, versículos del 11 al 12. No te sobrevendrá mal. ¿Cuántos dicen amén? Ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles el Señor mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Quién le da instrucciones a los ángeles para que nos custodien? El Señor, no usted. Mucho cuidado, porque algunos establecen relaciones con los ángeles, angelología, y eso no es bíblico. Es el Señor quien le da la instrucción para que el ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen. A propósito, cuando Lot fue avisado de que vendría juicio sobre la tierra, el Señor envió ¿a quién? A un par de ángeles. Y debemos ser sensibles porque el Señor puede usar personas para que nos puedan dar dirección frente a situaciones en nuestra vida que pueden ser usadas por Él como ángeles. Y número 10, punto número 10 acerca de cómo cuidar mi libertad en Cristo: vigilar nuestro testimonio. ¿A qué me refiero con esto? A tener o a procurar una vida de santidad. Ya el Señor nos ha limpiado, así que vamos a apartarnos de cualquier foco de contaminación, de cualquier cosa, relación o práctica que nos haga regresar al pasado. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba sacando a Lot y a su familia? ¿Quién estaba todavía atraída por Sodoma y Gomorra? La esposa, y quedó convertida en estatua de sal. Me gusta este versículo, con este acabo, Hechos 19:18, porque en el contexto de que Pablo era usado por Dios para hacer milagros extraordinarios, como por ejemplo la liberación de los cautivos, dice la Biblia lo siguiente: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es un principio que garantiza mantener nuestra libertad. Jóvenes que hoy están aquí, hablen con sus papás, den cuenta de sus hechos. A mí me gusta Jorgito hace 8 días en su testimonio fascinante, ¿no? ¿Cuántos quieren conocer a doña Leonor? Yo la quiero conocer, a la mamá de Jorgito.
Porque ella le decía, ¿usted cómo está andando? Yo toda esta semana, Juan, ¿usted cómo es que está andando? Y tremendo, porque los jóvenes deben dar, lo que dice aquí, deben confesar y dar cuenta de sus hechos. Los esposos a las esposas. Hay esposas que le dicen al esposo, ¿y dónde estaba? ¿Qué importa? ¿Cómo que pues me importa? Porque Jorge dijo, ¿no? Yo cuido lo mío, usted cuide lo suyo. Entonces necesitamos eso, que podamos tener cuenta dónde estabas. Ahora, no es un espíritu de control, no lo tomen a mal, pero sí tener vidas abiertas, poder mostrar nuestro testimonio. Y dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. ¿Quiere usted mantener su libertad? Despójese, deshágase de todo aquello que en el pasado lo esclavizó. Hoy en la liberación el Señor me mostró personas que tenían que ir a su casa, identificar libros que no tenían que estar en sus bibliotecas. Asimismo, revistas que pueden estar escondidas debajo de su cama. Amuletos, anatemas que usted puede tener y que le pueden dar un acceso, un retorno, un derecho legal de nuevo al enemigo. Y aunque sean caros, porque mire lo que dice allí, quemaron esos libros. ¿Qué hicieron con los libros? Los quemaron. No es que los regalaron. Ay, le voy a regalar eso a mi primo. No regale maldiciones. Y dice que hecha la cuenta hallaron que eran más de 50,000 piezas de plata. Sansón es otro ejemplo de una persona que fue libertada por el Señor, pero por no cuidar su libertad, su estado postrero fue peor que el primero. Nos ponemos en pie. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana de sentarnos a tus pies para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú no solamente nos libertas, sino que nos ayudas a mantenernos en libertad. Y si es el caso, yo quiero que usted le pida al Señor perdón porque su estado actual es peor que el primero. Porque no cuidó lo que una vez el Señor le entregó, lo que una vez el Señor libertó en usted. Y dígale, Señor, perdóname, perdóname. No le di valor a la libertad que obtuve. No le di valor a la libertad que tú me entregaste. Y por eso hoy me arrepiento. Y pido que en tu misericordia, tú que eres un Dios perdonador, que se deleita en perdonar, me des una nueva oportunidad. Así como Sansón allí dando vueltas al molino le dijo, Señor, una oportunidad más para que yo pueda cumplir tu propósito y destruir a todos aquellos enemigos de Israel de aquel entonces. Dame una oportunidad. Vuelve a liberarme, vuelve a libertarme y sobre todo ayúdame a mantener una relación contigo de forma tal que pueda cuidar lo que tú haces en mi corazón y en mi vida. Gracias por liberarme, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús propongo en mi corazón, Señor, apropiarme de la posición que tú me has dado como tu hijo, de valorar la nueva identidad que tengo. Renuncio a todas las fortalezas diabólicas que me anulan, que me pisotean a la identidad, que pretenden poner mi autoimagen como una basura. Y hoy decido verme en el espejo de la palabra de Dios. Señor, hoy me cubro con tu sangre preciosa y declaro que hay poder en la sangre de Jesús. Me visto con toda la armadura del creyente y busco la llenura del Espíritu Santo para poder hacer frente a los ataques del enemigo en el nombre de Jesús. Hoy voy a la cruz y muero a mí. ¿Y a qué cosas tiene que morir en esta mañana? ¿De qué se tiene usted que despojar en esta mañana? ¿A quién tiene usted que perdonar? No le dé lugar espiritual al diablo en su vida. Acérquese a Jesús y dígale, Señor, te doy gracias por la familia espiritual de la que me has hecho parte. Te doy gracias por los ángeles que envías a mi alrededor para que custodien mi entrada y mi salida. Y ayúdame a tener una vida
de santidad, a guardar mi testimonio, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre toda tentación, sobre toda deuda, sobre toda relación quebrantada. Jesús, Jesús. Yo quiero que usted levante su mano y proclame el nombre de Jesús. Y al declarar tu nombre, estamos declarando libertad en esta casa, libertad espiritual, libertad de la opresión, libertad del dolor, de la enfermedad, del pecado, de la opresión satánica. Y te damos gracias porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres.